Buenas noches a todos los estudiantes de la Escuela de Enfermería Profesional de Villa Dolores. En esta oportunidad vamos a continuar con las clases y vamos a desarrollar el siguiente tema, que es Fundamentos de Farmacología para Enfermería. Vamos a revisar algunos conceptos básicos de farmacología, conceptos como farmacocinética, farmacodinamia y farmacoterapéutica, y los principales tipos de interacciones y reacciones adversas de los medicamentos. También vamos a hacer una revisión del proceso de atención de enfermería asociado a la farmacología. Muy bien, conceptos básicos de farmacología. La farmacología es el estudio científico del origen, la naturaleza, la química, los efectos y los usos de los fármacos. Este conocimiento es esencial para proporcionar una administración segura y precisa de los medicamentos a los pacientes. Necesitamos estar y tener conocimiento de todo este tema para evitar errores en lo que es la medicación. A continuación, tenemos tres principales conceptos básicos de farmacología, que son la farmacocinética, que comprende los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos por el organismo. La farmacodinamia hace hincapié en los efectos bioquímicos y físicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. Por otro lado, tenemos la farmacoterapéutica, que es el empleo de los fármacos para prevenir y tratar las distintas enfermedades. Ya nos vamos a dar cuenta por qué es importante conocer la farmacocinética del fármaco para poder así establecer los horarios correspondientes de la administración de los fármacos y cómo esos fármacos son metabolizados y excretados por el organismo. La farmacodinamia también, porque son los efectos terapéuticos. Es como qué efecto hace el fármaco en el cuerpo. Otros conceptos importantes es cómo se nombran y clasifican los fármacos, cómo se obtienen los fármacos, cómo se administran los fármacos y cómo se desarrollan los nuevos fármacos. Bien, nomenclatura de los fármacos. Un fármaco tiene un nombre que es químico, un nombre genérico y un nombre comercial. El nombre químico es el nombre científico que describe con precisión la estructura atómica y molecular del fármaco. El nombre genérico o no patentado es una abreviatura del nombre químico. Y el nombre comercial es la marca o denominación, es seleccionado por la compañía farmacéutica que vende el fármaco. Los nombres comerciales están protegidos por derecho de autor y en su etiqueta tienen una letra R después de un nombre comercial que indica que ese fármaco está registrado y que su uso es exclusivo de los fabricantes del producto. Para evitar confusiones entre el nombre químico, genérico y el comercial, nosotros utilizamos el nombre genérico, que es la abreviatura del nombre químico, ya que un fármaco puede tener diferentes nombres comerciales y se puede prestar a confusiones y errores. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un frasco y en la etiqueta vemos el nombre comercial Acetam. Por debajo se encuentra el nombre genérico paracetamol. Al lado del nombre genérico vamos a encontrar la concentración del medicamento. En este caso dice 120 miligramos sobre 5 mililitros. Y por debajo el nombre químico, paracetamol 120 miligramos. Lo importante para nosotros es el nombre genérico, paracetamol. Y otro detalle importante es saber la concentración del fármaco del medicamento, la concentración del medicamento. Otro tema importante es el número de lote y la fecha de vencimiento que tenemos que chequear. Estos son datos importantes. Clases de fármacos. Los fármacos se agrupan de acuerdo a las características similares, o sea que estos tengan.
Por ejemplo, los bloqueadores beta-adrenérgicos comprenden una clase farmacológica. Otra clase es según la acción terapéutica que el fármaco va a tener. Y así tenemos entonces analgésicos, antiinflamatorios, antihipertensivos, hipoglucemiantes, etc. Todos los fármacos agrupados por su acción terapéutica. ¿De dónde provienen los fármacos? Los fármacos provienen de fuentes naturales, como son las plantas, los animales y los minerales. Sin embargo, hoy en día estos fármacos se elaboran en laboratorios y se ha logrado entonces, o sea que se puedan desarrollar fármacos que estén libres de impureza encontradas en las sustancias naturales. Y también se los ha ido mejorando, como por ejemplo los antibióticos, ¿no? Las cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¿Cuáles son las vías de administración de los fármacos? Y aquí tenemos entonces que discriminar la vía enteral, parenteral, inhalatoria y tópica. La vía enteral comprende todo lo que es el tracto digestivo, o sea que aquí vamos a tener fármacos que se administran por vía oral, sublingual o rectal, por ejemplo, o a través de dispositivos artificiales como una sonda nasogástrica. Bien, la vía parenteral está relacionada con el sistema circulatorio, porque los fármacos ingresan, pueden ser en forma directa al sistema circulatorio o a través de la absorción. Entonces aquí tenemos vía subcutánea, intramuscular, intravenosa, intratecal, epidural, intraventricular, intraarterial y intraperitoneal. Tenemos la vía inhalatoria que compromete al sistema respiratorio, la tópica, todo lo que es externo, y aquí tenemos entonces lo que es la administración óptica, oftálmica, transdérmica o vaginal. Por favor, presten atención y sepan discriminar, o sea, reconocer, identificar estas vías enteral, parenteral, inhalatoria y tópica. Y no, por favor, confundir lo enteral con lo parenteral. ¿Cómo se administran los fármacos? Las vías de administración de los fármacos influyen en la cantidad de fármaco que vamos a administrar, así como el tipo de absorción que se quiera lograr y la distribución en el cuerpo. Estas variables afectan la acción del fármaco y la respuesta del paciente. Por eso, como mencionamos anteriormente, tenemos las diferentes vías de administración. Mencionamos aquí la vía bucal, sublingual y translingual. La vía bucal es, o sea, todos los fármacos que ingresan a través de la vía oral y que llegan al estómago. Pero tenemos fármacos que se administran por vía sublingual o transsublingual. La vía sublingual es una vía de absorción rápida, porque los capilares sanguíneos ubicados en esta zona, por debajo de la sublingual, atraviesan los capilares y son ingresados al sistema circulatorio en forma rápida. Es una vía de administración rápida. Entonces recuerden esto, las ventajas y las desventajas que tienen estas vías de administración. Vamos a elaborar en un trabajo práctico al final de esta presentación. La vía gástrica. La vía gástrica permite la administración directa de fármacos al aparato gastrointestinal. Esta vía se usa cuando los pacientes no pueden ingerir fármacos por vía oral. Y se emplea una sonda que se coloca directamente en el aparato gastrointestinal, como por ejemplo una sonda gástrica. Ustedes ven aquí el trayecto del recorrido de la sonda. Más adelante explicaremos todos los componentes teóricos de la inserción de una sonda nasogástrica, para que después ustedes lo puedan ejecutar con las profesoras de la práctica profesionalizante de segundo año.
La vía oral, la administración de vía oral suele ser más segura, práctica y económica. Gran cantidad de fármacos son administrados por vía oral. Los fármacos orales se administran a pacientes que están conscientes y son capaces de deglutir. Esto es muy importante. Nunca suministran un medicamento vía oral a pacientes que están inconscientes. Vía intradérmica. En la administración intradérmica, los fármacos, se inyectan en la piel. Se inserta una aguja en un ángulo de 10 a 15 grados por debajo de la epidermis para que la punción alcance solo esa superficie de la piel. Este tipo de inyectables en forma intradérmica son para propósitos diagnósticos y que intentan provocar alguna reacción si el paciente es alérgico. Y bueno, ustedes ven aquí el ángulo de inyección en el ángulo de punción sobre la zona a inyectar. Intramuscular, una vía muy utilizada, permite que los fármacos sean inyectados directamente en varios grupos musculares a diferentes profundidades del tejido. Esta forma de administración proporciona una acción sistémica rápida, o sea, intramuscular, junto con la sublingual, son vías de acción sistémica rápida, algunas más rápidas que otras. Eso lo vamos a discriminar en una confesión de una tabla, un trabajo práctico que ustedes van a hacer sobre ventajas y desventajas de estas vías de administración. Permite la absorción relativamente de dosis de hasta 8 centímetros cúbicos. Las suspensiones acuosas, sus soluciones en aceite, así como los fármacos no disponibles para su administración por vía oral, lo hacen posible por vía intramuscular. Vemos aquí en esta lámina. Esta lámina es para interaccionar un poco, hacer interacción con la profesora de inglés. Ustedes pueden preguntarles, profe, mire, hemos recibido esta lámina, a ver cómo podemos hacer para estos términos, y también ir aprendiendo terminología específica, técnica. Vemos aquí entonces este cuadrante que está pintado verde, es la zona segura, ¿no? Es el área segura en color green, verde, donde se pueden inyectar los fármacos. O sea, se establece un cuadrante, el cuadrante superior externo, en el glúteo medio se van a inyectar los fármacos. El ángulo de inyección, 90 grados, y atraviesa todas las capas de la piel. La epidermis, la dermis, tejido celular subcutáneo, y llega a la parte muscular, al músculo. ¿Sí? Bien, continuamos. Vía intravenosa. La vía intravenosa permite la inyección de fármacos y otras sustancias directamente en el torrente sanguíneo, a través de una vena. Las sustancias apropiadas para la administración incluyen fármacos, líquidos, sangre, hemoderivados y medios de contraste diagnósticos para cuando el paciente necesita realizar determinados estudios. El volumen a administrar es mucho mayor que en el intramuscular. Acá podemos hablar de grandes cantidades a perfundir. Por ejemplo, en los planes de hidratación parenteral, que varían de acuerdo al volumen indicado por el médico. La administración puede variar desde una sola dosis hasta una infusión continua que se libera con gran precisión. Vemos aquí en esta diapositiva cómo se maneja una vía intravenosa, con todos los medios de protección, uso de guantes y todos los cuidados asépticos posibles. Aquí tenemos un ángulo de punción para localizar la vena, ya sea para inyectar directamente el fármaco en la vena o colocar un catéter venoso periférico, como veremos en colocación de estos catéteres. Vía rectal y vaginal. Bien, la vía rectal está comprendida dentro de lo que es enteral, porque el tracto digestivo, ustedes
saben que comienza por la boca y termina en el recto ano. La vía vaginal corresponde a las vías tópicas. Pero por estas vías entonces podemos colocar supositorios, pomadas, cremas, geles, que pueden ser administrados en el recto o la vagina para tratar infecciones o irritación local. Algunos fármacos aplicados a la mucosa en estas zonas también pueden ser absorbidos sistemáticamente, o sea que de absorción rápida. Vemos aquí cómo se aplica un supositorio. Esto lo puede hacer el enfermero o de lo contrario puede autoadministrarlo el paciente a través de la educación. Vemos dos formas aquí en la colocación del supositorio. Ustedes saben que los supositorios tienen una forma triangular. Entonces se pueden colocar o por la base, eso va a asegurar que el paciente no pueda expulsarlo tan fácilmente como se ve en la otra figura, en donde la punta del triángulo ingresa primeramente en la zona de inserción. Es más seguro colocarlo por la base porque va a hacer que ese supositorio quede alojado y no sea expulsado fácilmente. Vía respiratoria. Los fármacos pueden estar disponibles en gases y pueden ser administrados en el sistema respiratorio mediante inhalación. También estos medicamentos son absorbidos con rapidez. Algunos pueden ser administrados por medio de dispositivos, como por ejemplo las nebulizaciones. O también en situaciones de urgencia, el paciente tiene colocado, por ejemplo, un tubo endotraqueal y se pueden administrar algunos medicamentos inyectables directamente en los pulmones a través de este tubo endotraqueal. Vemos aquí diferentes dispositivos como los PAF, las nebulizaciones, la aerocámara o el paciente pediátrico realizando nebulizaciones. Subcutánea. Bueno, esta es una vía muy conocida por ustedes porque todas las vacunas, la mayoría de ellas, se aplican o se inyectan por vías subcutáneas. Pequeñas cantidades. Es un medicamento debajo de la dermis, en el tejido subcutáneo, generalmente en la parte superior del brazo, el muslo o el abdomen del paciente. Permite esto que el fármaco entre en el torrente sanguíneo con mayor rapidez que si se administra por vía oral. Ejemplos de estos fármacos que se inyectan: la heparina, la insulina, y el volumen a inyectar es hasta 1 mililitro. Tenemos aquí en los planos de inyección 45 grados, los tejidos que atraviesan, epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo. Vemos aquí al profesional realizando la técnica o a la paciente autoadministrándose el medicamento. Puede ser insulina en este caso, no lo especifica. La vía tópica. La vía tópica se utiliza para administrar un fármaco a través de la piel o de una membrana mucosa. Esta vía se utiliza para la mayoría de las preparaciones dérmicas, oftálmicas, ópticas y nasales. Aquí vemos, por ejemplo, la pomada sobre el niño, en la vía óptica, cómo coloca las gotas, o la óptica, y oftálmica y nasal. Infusiones especializadas. Los fármacos también pueden administrarse como infusiones especializadas. Estos se administran directamente en un sitio específico del cuerpo del paciente. Y tenemos aquí entonces vía epidural. Se inyecta en el espacio epidural. Intrapleural. Se inyecta en la cavidad pleural. Intraperitoneal. En la cavidad peritoneal. Intraóseo. Se inyecta en una rica red vascular de hueso largo. Intraarticular. Se inyecta en una articulación. Intratecal. Se inyecta en un conducto raquídeo. Si bien estos tipos de administraciones de medicamentos, estas vías, son utilizadas por el profesional médico, nosotros necesitamos conocerlas para hacer la asistencia correspondiente y preparar los materiales correspondientes para cada uno
de estos procedimientos. Epidural. Se inyecta en el espacio epidural. Entonces aquí vamos a brindar asistencia a través de la preparación de los elementos necesarios para el procedimiento y dar apoyo y contención al paciente y posicionarlo. Ustedes ven aquí la médula espinal, el espacio epidural y hasta dónde va a ingresar la aguja. Esto lo realiza el profesional médico. Intrapleural. Se inyecta en la cavidad pleural. Bueno, aquí estos procedimientos invasivos también los realiza el médico, pero también pueden suministrarse algún medicamento o la extracción de líquidos, como vamos a ver después, más adelante, en lo que es drenaje torácico. Esta es otra vía, la intrapleural, pero es de manejo médico esto. Intraperitoneal. Bueno, se inyecta en la cavidad peritoneal, entonces aquí se puede hacer diálisis peritoneal o existen otros procedimientos como la paracentesis, en la cual el personal de enfermería tiene que asistir al médico para drenar los líquidos alojados en la cavidad peritoneal, y necesitamos conocer esta vía. Intraóseo. Se inyecta en la rica red vascular del hueso. Esto lo vamos a observar en pediatría, cuando los accesos venosos a veces no están disponibles, entonces se coloca una aguja especial en un hueso largo, como lo que ustedes ven aquí en las filminas, en las diapositivas. Intraarticular. Se inyecta en una articulación, por ejemplo las infiltraciones. Vamos a tener que preparar y dar apoyo y posicionamiento del paciente para que el médico pueda ejecutar la inyección del medicamento. Intratecal. Se inyecta en el conducto raquídeo. Esto es la inyección del fármaco en el líquido cefalorraquídeo, casi siempre por punción lumbar, y se emplea en anestesia local de las raíces, anestesia raquídea. Se introduce fármacos que no pasan fácilmente desde la sangre al líquido cefalorraquídeo y que deben de actuar sobre las meninges. Ahí en el cuadro ven las diferentes estructuras. Entonces tenemos aquí una lámina que ilustra todas las vías de administración de los fármacos, para hacer una revisión. La nasal, o sea, va a utilizar los orificios nasales. La óptica, el conducto auditivo. Oral, a través de la boca. Transdérmica, en piel, mediante parches. Epidural, el espacio epidural o peridural también. Recuerden, epidural, peridural son como sinónimos, significan por encima de. Intratecal, en el espacio que rodea la médula espinal. Vaginal, a través de la vagina. Dérmica, aplicación sobre la piel. Oftálmica, en los ojos. Inhalatoria, puede ser por la boca. Sublingual, por debajo de la lengua. Intravenosa, directamente en una vena. Subcutánea, en el tejido adiposo, justo por debajo de la piel o tejido celular subcutáneo. Rectal, en el orificio rectal, como por ejemplo con los supositorios. Intramuscular, directamente en el músculo. Y por último, bueno, también es un repaso de las diferentes vías de medicamentos, ¿no? La vía digestiva, que implica todo lo que es oral, sublingual, nasoenteral, por gastroclisis o enteroclisis, y la vía rectal. La tópica, con todos los accesos que ya hemos mencionado anteriormente, junto con la parenteral y todas sus vías de administración. Y la vía respiratoria, inhalatoria, intratraqueal, intraalveolar. Y en el centro de esta lámina encontramos los diferentes planos de los inyectables.
intramuscular 90 grados, subcutáneo 45, endovenoso y intradérmico. Y también se observa un implante intradérmico. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Ahora la propuesta es realizar un trabajo práctico que vamos a presentar para que ustedes puedan completar las ventajas y desventajas de cada una de estas vías y remarcar bien cuáles son las de absorción más rápidas. Hasta aquí hemos llegado y continuamos después con la clase 2 haciendo hincapié en farmacocinética y farmacodinamia y proceso de atención de enfermería. OBS está siendo usado. Todas las transmisiones, grabaciones serán paradas. ¿Estás seguro que quiere salir? No. ¿Cómo hago acá? Serán paradas. ¿Estás seguro que quiere salir? Sí. Iniciar la transmisión, detener la grabación, modo de estudio, salir. Sí.